En esta oportunidad vamos a hablar sobre el periodo de prueba y las diferentes dificultades que acarrea el tema del periodo de prueba, porque existen a veces algunas dudas al respecto. No sé si voy a lograr satisfacer, o sea, voy a lograr resolver todas y cada una de las dudas que tengan acerca del periodo de prueba, pero es importante desarrollar este concepto propio que nace de la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 92 bis. Este artículo, al ser bis, es decir, 92 bis como lo dije anteriormente, en realidad está haciendo referencia a que hubo una serie de modificaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo que se dieron a lo largo del tiempo. Recuerden que la Ley de Contrato de Trabajo es una ley que sufrió una serie de modificaciones que históricamente ya nació en el año 1974, es la ley 20.744, y que a su vez también tiene que ser analizada de manera orgánica y también teniendo en consideración las diferentes disposiciones y generando una serie de interrelaciones con respecto a cada uno de los artículos. Es así, por ejemplo, que nosotros a la hora de analizar el artículo 92 bis vamos a analizar otros artículos que se desprenden del mismo artículo 92 bis o que de alguna forma también tienen una relación directa o indirecta con ese artículo. Por eso es importante realizar lo que tiene que ver con una interpretación orgánica de la ley de contrato de trabajo, es decir, la ley 20.744. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con el periodo de prueba, en realidad tenemos que tener en cuenta el fundamento, cuál es la finalidad de este periodo de prueba que dura desde la fecha de ingreso del trabajador 3 meses hacia adelante, obviamente, y que se aplica a los contratos por tiempo indeterminado. Entonces, este fundamento, esta finalidad propia del periodo de prueba, tiene que ver con, de alguna forma, probar, como su palabra lo indica, experimentar cómo se desarrolla el trabajador en el ámbito laboral. Y no hay mejor manera de experimentar o de analizar cómo el trabajador se desenvuelve en el ámbito laboral que trabajando. Este es el mejor indicio o el mejor fundamento para luego que ese trabajador continúe trabajando en ese puesto de trabajo. Es decir, que en líneas generales el periodo de prueba quiere decir que el trabajador debe probar sus capacidades, sus aptitudes, desarrollar su capacidad laboral y en ese sentido también va a demostrar a su futuro empleador o al futuro empleador, va a demostrar que está capacitado para ese puesto de trabajo. Entonces, la duración del periodo de prueba es de 3 meses, como dice el artículo 92 bis. Se aplica al contrato por tiempo indeterminado. Y este contrato por tiempo indeterminado es aquel que dura casi de forma ilimitada en el tiempo y es el principal contrato que nosotros tenemos en la ley de contrato de trabajo. Este contrato por tiempo indeterminado va a finalizar cuando el trabajador se jubile o también puede finalizar abruptamente, violentamente puede finalizar, por ejemplo, cuando se configure algún supuesto de injuria grave que impida que la prosecución o la continuidad de ese contrato por tiempo indeterminado. A su vez, también es importante señalar que ese contrato por tiempo indeterminado también puede terminar por la jubilación del trabajador siempre y cuando se hayan realizado los correspondientes aportes a los organismos de la seguridad social. Y entonces también se concibe que el contrato por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba desde un primer momento. Cuando hablamos de periodo de prueba, cuya extensión es de 3 meses, en realidad no estamos hablando de otro tipo de contrato, de una modalidad diferente. Nos estamos refiriendo al mismo contrato por tiempo indeterminado que en el primer periodo, en un lapso de 3 meses, establecido por la normativa vigente, el artículo 92 bis, ese contrato, en ese caso, el trabajador deberá probar sus aptitudes, deberá el empleador probar al trabajador de alguna forma trabajando, es decir, desarrollando sus tareas, prestando un servicio a cambio de una remuneración. Pero esto es básicamente lo que genera, o este vínculo se genera en un primer momento, en ese lapso de plazo de 3 meses, por un periodo de prueba, es decir, un periodo de 3 meses. Y en ese periodo el empleador va a poder despedir al trabajador dentro de ese lapso de 3 meses
sin expresión de causa y tampoco sin abonar ningún tipo de indemnización, es decir, una indemnización del artículo 245, 232 o 233 de la ley de contrato de trabajo. Pero antes de despedir al trabajador, de acuerdo al artículo 92 bis, dentro de ese periodo, ese lapso de tiempo originario, ese lapso de tiempo de 3 meses, el empleador deberá preavisar, es decir, que el empleador deberá avisar al trabajador que lo va a despedir en un lapso de 15 días. Esa es la obligación que se encuentra en cabeza del empleador. Si no lo hace, obviamente que el trabajador será acreedor de la indemnización sustitutiva de preaviso, que vamos a ver seguidamente en esta charla. Pero la realidad es que, bueno, todos estos elementos se desprenden del artículo 92 bis. Repasando, entonces, el contrato por tiempo indeterminado está sujeto a este periodo de prueba. Uno de los elementos propios de este contrato por tiempo indeterminado, que es el principal contrato que se va a celebrar en lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo. La realidad es que ese periodo de prueba van a ser de 3 meses. Se aplica a este tipo de contratos por tiempo indeterminado por 3 meses. Se entenderá o se presumirá celebrado a prueba ese contrato por tiempo indeterminado. El empleador tendrá la posibilidad de despedir al trabajador, de prescindir de los servicios del trabajador sin expresar una causa y sin abonar ningún tipo de indemnización. Y también el empleador tendrá, a su vez, además de tener esta posibilidad de despedir sin expresión de causa y sin abonar ningún tipo de indemnización, tendrá la obligación de preavisar con un tiempo de previo de 15 días, ¿no? Luego es importante señalar que esto se desprende del artículo 92 bis, que en realidad no se aplica a los contratos por temporada el periodo de prueba. Y el artículo 96, que se encuentra excluido del periodo de prueba, establece que habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Quiere decir, estos contratos que se celebran debido a que existe una temporada alta donde existe una gran demanda por parte de los consumidores de determinados productos o determinados locales. Como por ejemplo el típico caso, no sé, de una heladería que se encuentre en una estación de verano, que en el cual aumenta las ventas de helados, por ejemplo, en verano, y por lo tanto celebra con algunos trabajadores, por ejemplo, ese local celebra un contrato por temporada. Pero tengamos en cuenta que el periodo de prueba de 3 meses, debido a la duración de estos contratos de temporada en temporadas altas, no se aplica el periodo de prueba del artículo 92 bis de la LCT, de la Ley de Contrato de Trabajo. El primer párrafo de la Ley de Contrato, en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, como vimos el contrato por temporada, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses. Esto quiere decir que, bueno, hay una presunción de que ese contrato por tiempo indeterminado se va a celebrar a prueba por ese lapso de tiempo de 3 meses y en ese caso las partes podrán extinguir la relación de trabajo durante ese lapso sin expresar una causa. Por ejemplo, el empleador podrá despedir al trabajador sin expresar una causa y sin pagar ningún tipo de indemnización. Y existe la obligación de preavisar de acuerdo a los artículos 231 y 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero esta obligación de preavisar en el periodo de prueba, de acuerdo al artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, en realidad es de 15 días. Es decir que en ese lapso de tiempo, en ese lapso 15 días antes del despido, deberá avisarle al empleador que el trabajador va a ser despedido. Ahora, ¿cuál es la finalidad del preaviso? Cuando analizamos el preaviso, en realidad nos estamos refiriendo que en realidad el empleador deberá avisar al trabajador que será, por ejemplo, despedido, en este caso sin expresión de causa en el periodo de prueba, para que el trabajador pueda conseguir otro puesto de trabajo, se vaya preparando y vaya concibiendo que en realidad no va a continuar con ese trabajo una vez que sea despedido, es decir, que no va a continuar con ese trabajo independientemente del periodo de prueba, porque puede pasar que supere el periodo de prueba, no lo despidan, no se le haga el preaviso
y obviamente se va a ser acreedor de otro tipo de rubros, que por ejemplo los días trabajados, vacaciones proporcionales, SAC proporcional y nada más. Pero si no se lo preavisa, el trabajador también va a ser acreedor, como vamos a ver, también va a ser acreedor de esos 15 días de preaviso por la indemnización por falta de preaviso, de artículo 232 de la ley de contrato de trabajo. Entonces es importante también aclarar que una cosa es el contrato por tiempo indeterminado registrado y el periodo de prueba en ese contrato por tiempo indeterminado registrado, y otra cosa es cuando el empleador no registra ese contrato por tiempo indeterminado en ese periodo de prueba, ¿no? Esto es una de las preguntas que a veces se hacen en muchas ocasiones. Se dice básicamente, o se pregunta, si el trabajador una vez que comienza a trabajar tiene que ser registrado, y la respuesta es que sí, no tiene que ser registrado 3 meses después, 2 meses después de que ingresó a trabajar, sino apenas ingresa o pone un pie en el local, un pie en la empresa, tiene que ser registrado, darle el alta temprana en la FIP, denunciar el contrato de trabajo en los organismos de la seguridad social correspondientes, y ahí comienza el periodo de prueba, digamos. Pero la realidad es que no tiene que esperar 3 meses a ser registrado, porque hay un lapso de tiempo en el cual hay una real fecha de ingreso y una fecha de ingreso expresada por el empleador y denunciada, no erróneamente, sino fraudulentamente, y hay un periodo de tiempo en el cual el trabajador no estaba registrado, ¿no? O sea, cuando por ejemplo el trabajador comienza a trabajar en noviembre del 2022 y recién se lo registra en enero de 2023, o sea, hay un periodo de tiempo, en realidad noviembre, diciembre, en el cual el trabajador no fue registrado, y eso no está bien. Pero bueno, siempre obviamente que se trata de un único trabajo, un contrato de trabajo, es decir, que en realidad cuando nosotros hablamos de periodo de prueba no estamos hablando de dos contratos diferentes, estamos hablando de un único contrato que tiene un periodo de tiempo en el cual hay una transformación, un condicionamiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas en ese contrato de trabajo, es decir, el trabajador y el empleador. Y siempre ese plazo va a ser de 3 meses, no puede ser un plazo de 2 meses, no puede ser un plazo menor que se estipule en un contrato individual entre trabajador y empleador, o un plazo menor, por ejemplo, de 2 meses de periodo de prueba, o un plazo, no sé, no he visto casos excepcionales en los cuales el periodo de prueba se establezca en el contrato individual entre trabajador y empleador, que se establezca, por ejemplo, y se pongan de acuerdo, trabajador y empleador, en un contrato de informal, por ejemplo, en este caso siempre va a ser informal, ¿no? Pues es un contrato por tiempo indeterminado, pero no he visto casos en los cuales tanto el trabajador como el empleador se pusieran de acuerdo para que el periodo de prueba sea menos extenso, y si es más extenso está perforando el orden público laboral, porque es en perjuicio del trabajador. Recuerden que siempre la ley de contrato de trabajo establece limitaciones, límites que son infranqueables, y si se supera esos límites en perjuicio o va por debajo del orden público laboral, disminuyendo los beneficios o disminuyendo los elementos positivos de la ley de contrato de trabajo, en realidad estarían actuando en contra del orden público laboral, están perforando ese orden público laboral hacia abajo, a la baja, disposiciones a la baja, y en realidad siempre toda normativa que beneficie al trabajador deberá ser aplicable. Por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo que es más beneficioso al trabajador será aplicable por sobre la ley de contrato de trabajo. También tengan en cuenta el principio de progresividad, que quiere decir esto, que siempre las disposiciones normativas tienen que ser progresivas en el sentido de que beneficien al trabajador y no lo perjudiquen. Pero bueno, siempre a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se aplicaron una serie de disposiciones flexibilizadoras del trabajo, una precarización, y estamos en una época, en vez de existir una expansión del sistema protectorio del derecho laboral, hay una contracción propia del sistema protectorio de la tutela que nace de la ley de contrato de trabajo, las disposiciones normativas nacionales y también las disposiciones normativas supralegales como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los diferentes tratados con jerarquía constitucional, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, pero la realidad es que este sistema protectorio tiende a, de alguna forma, a comprimirse y no a expandirse con el tiempo e históricamente, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación más compleja y donde existen otro tipo de factores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que puede darse en el caso del periodo de prueba un despido sin expresión de causa, como vimos, que esto nace del artículo 92 bis, primer párrafo. No existe la obligación de indemnizar y existe sí en cabeza del empleador la obligación de preavisar en virtud de los artículos 231 y 232 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin preaviso, ¿no? O previo aviso en este caso. En su defecto, indemnización además de la que corresponde al trabajador por su antigüedad en el empleo. Entonces, en el caso del periodo de prueba, de acuerdo al artículo 232, va a ser de 15 días, porque acá el inciso B dice que por el empleador de 15 días cuando el trabajador se encontrara en periodo de prueba, de acuerdo al artículo 92 bis. Es decir, que el empleador, en cabeza del empleador, existe la obligación de preavisar por el plazo de 15 días. En principio también está ese deber de preavisar, artículo 231, 232 en cabeza del empleador, y también se establece que no se deberá pagar al trabajador en periodo de prueba la indemnización por antigüedad del artículo 245. Porque si nosotros analizamos el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece básicamente que el trabajador le corresponderá, obviamente, la mejor, normal y habitual remuneración que percibe. En realidad le corresponderá al trabajador. En este caso va a ser, perdón, no es una remuneración percibida, sino de vengada, por ejemplo. Pero es una remuneración por cada año trabajado o fracción superior a 3 meses, ¿no? O sea, resulta que generalmente, no generalmente, que el periodo de prueba tiene una duración justamente de 3 meses. No va a superar los 3 meses. Y en ese supuesto caso se interpreta que no se aplicará el 245 porque no se supera esa fracción de 3 meses, para por lo menos pagar al trabajador una sola remuneración por indemnización por antigüedad del artículo 245. Entonces, en principio, tampoco se aplicaría en el supuesto caso que se despida al trabajador en el periodo de prueba, en ese lapso de tiempo de 3 meses, se aplicaría el 245, no sería procedente. Siempre y cuando el periodo de prueba, el contrato de trabajo, sea correctamente registrado, se encuentre correctamente registrado. Que puede darse esta situación o puede darse una situación en la cual el contrato de trabajo en realidad no se encuentre correctamente registrado. Sigamos. Entonces, también hay que, si indagamos en las disposiciones normativas, en el periodo de prueba, tampoco, si se lo despide al trabajador sin expresión de causa, tampoco le corresponderá al trabajador la indemnización del artículo 233 del LST, porque esa indemnización tiene que ver con la integración del mes de despido, ¿no? La integración del mes de despido es una indemnización que se caracteriza porque, por ejemplo, el trabajador lo despiden el 15 de marzo, vamos a tomar números aproximados, el 15 de marzo lo despiden y en realidad faltan 15 días para terminar el mes. Esos 15 días para terminar el mes se denominan, esos días que faltan para terminar el mes, hasta por ejemplo el 31 de marzo o 16 días, en realidad le corresponderían pagarle al trabajador esos días por integración del mes de despido. Pero en el caso del preaviso no se aplica el artículo 233 porque establece ese artículo 233 que la integración del mes de despido, segundo párrafo, no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba establecido en el artículo 92 bis, ¿no? Entonces ahí ustedes ya pueden ver que tampoco el artículo 232 del LCT, siempre y cuando estén todos los papeles en orden, ¿no? La realidad es que si estamos en un periodo de prueba que está registrado, desde el primer día, desde el día número 1, el trabajador se encuentra registrado y comienza con ese periodo de prueba de 3 meses, la realidad que en este caso no correspondería tampoco pagarle ni el 245, la indemnización por antigüedad, ni tampoco el artículo 233, ni tampoco los artículos 231, 231 y 232 que tienen que ver con el preaviso, porque el empleador ya pagó el correspondiente preaviso, básicamente. Lo pagó, obviamente, no es que lo pagó, sino que cumplió con el preaviso de 15 días, perdón. Siempre y cuando lo haya cumplido, ¿no? O sea, le haya avisado 15 días antes al trabajador que lo va a despedir. Entonces, repasando, si el trabajador lo despide en el periodo de prueba, le deberán pagar los días trabajados, el saco proporcional, las vacaciones no gozadas y tienen que pagar el preaviso omitido en caso de corresponder. Si no omitieron el preaviso de 15 días, le avisan 15 días antes al trabajador, entonces, en ese caso, no se le deberá pagar el preaviso. Entonces, tienen que pagar días trabajados, saco proporcional y vacaciones no gozadas. Y no se le debe pagar, en este caso, la indemnización por antigüedad del artículo 245, ni la indemnización por integración del mes de despido del artículo 233
de la ley de contrato de trabajo, como estábamos viendo anteriormente, porque en el segundo párrafo del artículo 233 se establece que al trabajador tampoco le corresponderá la integración del mes de despido. Para que todo lo que nosotros expresamos anteriormente, estos dos elementos que vimos, o sea, que lo que le corresponde y lo que no le corresponde al trabajador, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado deberá estar correctamente registrado. Si no lo está, vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias jurídicas al no encontrarse ese contrato de trabajo no registrado, ¿sí? Entonces, después el artículo 92 bis tiene una serie de reglas que, por ejemplo, establece la primera regla, tiene que ver con un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. De hacerlo se considerará de pleno derecho que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. Esto quiere decir que el trabajador, por ejemplo, hay ciertos mecanismos que se relacionan también con el segundo inciso del artículo 92 bis, que habla, por ejemplo, puede pasar que se despida al trabajador en el periodo de prueba, se lo vuelve a contratar, otro periodo de prueba más, se lo despida de nuevo, se lo vuelve a contratar y así seguidamente. En ese supuesto caso también se considera que no está en periodo de prueba el trabajador y habría que ver la antigüedad del trabajador, analizarla judicialmente después, porque la realidad es que esto también es una maniobra fraudulenta para fragmentar la antigüedad del trabajador, ¿no? Esto también es contrario y es un abuso de derecho, es totalmente arbitrario y es contrario al orden público laboral. Y acá habla del uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores. Será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes del trabajo. Se considerará abusiva, el segundo inciso dice, la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. Es decir, que acá también hay un uso abusivo, de alguna manera, que genera un fraude y un uso abusivo al derecho, un fraude a la ley laboral, ¿no? Esto también es importante. ¿Qué se puede llegar a dar en la práctica, ¿no? El tercer inciso habla ya directamente que esto también es sumamente trascendental, es muy, pero muy importante, que el empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el periodo de prueba, caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho periodo. Esto quiere decir básicamente que si el empleador no registra ese contrato de trabajo por tiempo indeterminado, es decir, que no está registrado ante los organismos de la seguridad social correspondientes, no está el alta temprana de la AFIP, no está registrado en los libros laborales, no se cumple con el artículo 7 de la ley 2403, la Ley Nacional del Empleo, no se cumple con las disposiciones normativas que se encuentran allí. En ese caso se va a considerar que el empleador está renunciando de alguna forma al periodo de prueba. Entonces, si el empleador está renunciando al periodo de prueba, entonces quiere decir que serán procedentes los artículos que nosotros vimos, que es el artículo 245, la indemnización por antigüedad, 232 y 233, que tienen que ver con la indemnización por falta de preaviso y también tiene que ver con la integración del mes de despido. Más, obviamente, por ejemplo, los días trabajados, el saque proporcional, vacaciones no gozadas. Pero la realidad es que se concibe que se está renunciando a ese periodo de prueba. Pero al renunciar a ese periodo de prueba, en realidad lo que está haciendo el empleador se está perjudicando, obviamente, y también está considerando que sean procedentes todas las indemnizaciones que estaban de alguna forma excluidas por el artículo 92 bis, o estaban excluidas directamente por otras disposiciones. Es decir, que si el empleador no cumple con registrar ese contrato de trabajo por tiempo indeterminado, serán procedentes el artículo 245, 232, 233 y obviamente las multas o indemnizaciones del artículo 24 de la ley 24013, por ejemplo, artículo 8 o 9 o 10 de la ley 24013 y artículo 15 de la 24013 y artículo 2 de la 25323. Porque de alguna forma se entiende que no está en ese periodo de prueba, no está amparado por ese artículo 92 bis. Por eso este inciso es tan importante dentro del artículo 92 bis. Pero bien, una aclaración con respecto a esto, ¿no? El artículo 245, porque nosotros vimos que en el artículo 245 le va a corresponder al trabajador lo que sería un mes, o sea, un mes de trabajo, un mes, una remuneración, por si supera, siempre y cuando la fracción superior a 3 meses, ¿sí? Una fracción superior a 3 meses. A veces lo que pasa es que el trabajador, de alguna forma, no supera esa fracción de 3 meses porque obviamente está en periodo de prueba y bueno, comienzan las intimaciones.
En la práctica a veces se da en algunas ocasiones que se trata de estirar un poquito el intercambio telegráfico con la finalidad de llegar a ese plazo de 3 meses y así no generar ningún tipo de líos en sede judicial, y considerar entonces que le corresponde al trabajador el 245, que es un 245, es una indemnización por antigüedad. Pero también pasa que muchos abogados, litigantes, laboralistas de parte actual tampoco quieren agarrar este tipo de casos, debido básicamente a que ahí existe una indemnización muy reducida, teniendo en cuenta que el trabajador no tiene casi antigüedad, o directamente no tiene antigüedad porque, o no tiene 245, porque no se superó esa fracción de lo que sería 3 meses, ¿no? Bien, el inciso 4 del artículo 92 bis acerca de las reglas propias de este periodo de prueba ya también nos habla básicamente que las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo, que bueno, vimos básicamente que se excluía lo que es el 245, 232, 233, siempre y cuando el contrato de trabajo estuviera bien registrado. Es decir, si no está registrado se aplicará el artículo, el inciso tercero del artículo 92 bis. Y el inciso 5 habla que las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social, que en realidad esto también está relacionado también con las cargas o con las obligaciones propias en cabeza del empleador, ¿no? Que también consagra la normativa. Y el inciso 6 establece que el trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedades del trabajo, también por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba, si el empleador rescindiera el contrato de trabajo durante ese lapso, queda excluida la aplicación de lo prescripto, también establece el cuarto párrafo del artículo 212. Bueno, esto quiere decir básicamente que tenemos dos sistemas, ¿no? Dos sistemas o dos universos paralelos pero totalmente diferentes. Una cosa son los accidentes y enfermedades laborales o enfermedades profesionales, y otra cosa son los accidentes y enfermedades inculpables. Cuando nosotros hablamos de accidente, estamos hablando de hechos súbitos y violentos en ocasión o como consecuencia del trabajo, de acuerdo a la ley 24.557, que tuvo diferentes modificaciones también. Y cuando hablamos de enfermedades, estamos refiriendo a enfermedades profesionales, a patologías que se relacionan directamente con la ejecución de las actividades laborales de forma cotidiana. Entonces, nosotros estamos hablando de dos elementos totalmente diferentes. Y cuando hablamos de accidentes y enfermedades inculpables, estamos refiriendo a un accidente que tiene que ver con un hecho súbito también, que se caracteriza por la violencia de forma inmediata, pero que no tiene una relación directa con la ejecución de las tareas o en ocasión del trabajo. Y cuando hablamos de enfermedades inculpables también son ciertas patologías que en realidad no tienen una relación directa con el trabajo. Son inculpables, accidentes y enfermedades inculpables. Pero la inculpabilidad o la culpabilidad en este caso no tiene nada que ver, no tiene que ver con la culpa del empleador ni nada por el estilo. Pero con respecto a accidentes y enfermedades inculpables, tenemos que tener en cuenta que hay periodos de licencia máximos, como por ejemplo 3, 6 meses o 12 meses, de acuerdo a un accidente o una enfermedad inculpables, y en esos lapsos de tiempo máximos el empleador tiene que pagar las remuneraciones correspondientes al trabajador como si no le hubiera pasado nada, obviamente. Ahora, con respecto a enfermedades y accidentes profesionales es diferente porque hay que analizar si trata de una incapacidad parcial o una incapacidad permanente. Si es una incapacidad de naturaleza parcial, es decir, temporal, en realidad los primeros 10 días del salario lo paga el empleador y a partir del 11.º día, el día número 11, el salario lo tiene que pagar la ART, la aseguradora de riesgos del trabajo, o directamente el empleador autoasegurado. Pero la realidad es que tengamos en cuenta eso, que existen dos elementos totalmente diferenciados, ¿no? O sea, accidentes y enfermedades inculpables, accidentes y enfermedades profesionales. Y acá lo que establece la norma, el inciso sexto del artículo 92 bis sobre periodo de prueba, establece que queda excluida la aplicación de lo prescripto en el artículo 212, cuarto párrafo. Cuando hablamos de este artículo 212, cuarto párrafo, estamos refiriendo que establece que cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley. Esto quiere decir que en el periodo de prueba, si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad inculpables y a su vez de eso se deriva lo que sería una incapacidad absoluta, en ese caso no le correspondería la indemnización del artículo 245. ¿Se entiende? O sea, en ese supuesto caso una incapacidad absoluta que supera determinado baremo, determinado porcentaje de incapacidad y que hace que el trabajador no pueda desenvolverse normalmente
una vez que sufrió ese accidente o esa enfermedad profesional. Es decir, que por ejemplo, en un lamentable caso sería que perdió un brazo, perdió los brazos, las extremidades, perdió la visión, por ejemplo, ese trabajador y no va a poder desempeñarse con normalidad. Y en este supuesto caso, si le pasa esto en periodo de prueba, no le corresponderá la indemnización del artículo 245. Se puede considerar que esto es discriminatorio, se puede considerar que esto es irracional, arbitrario, inconstitucional, no se respeta el principio del alterum non ladere, es decir, el tema de no dañar, el tema de reparar que nace del alterum non ladere, es decir, que el deber de reparar lo que está sucediendo al trabajador a raíz de esa incapacidad absoluta, se puede considerar que esto es inconstitucional, inconvencional, pero la realidad es que esto está determinado así y tal vez el fundamento, entre comillas, de esta disposición tiene que ver con que el trabajador tampoco superó la fracción de 3 meses para ser acreedor de una indemnización del artículo 245, ¿no? El periodo de prueba se computará también, el inciso séptimo del artículo 92 bis establece que el periodo de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social, como vimos, siempre y cuando ese contrato de trabajo sea denunciado ante los organismos de la seguridad social correspondientes, sea de alguna forma registrado ante esos organismos, entonces estamos ante un contrato de trabajo obviamente registrado en buena forma y que de alguna forma no genera ningún tipo de consecuencia jurídica inmediata, como en el caso, por ejemplo, de concebirse que el empleador, al no registrar ese contrato de trabajo, como vimos, está renunciando de alguna forma al periodo de prueba. Con respecto a la jurisprudencia, establece, por ejemplo, el fundamento del periodo de prueba. Acá establece que el periodo de prueba previsto en el artículo 92 bis ha sido establecido por ley con el objeto que durante los primeros 3 meses de vigencia y de la relación ambas partes puedan mutuamente conocerse y eventualmente cualquiera de ellas puede durante su transcurso extinguir la relación si ella no las conformare, sin obligación indemnizatoria alguna en tal supuesto. Acá se habla de la finalidad, del fundamento propio del periodo de prueba, que quiere decir que las partes puedan conocerse, que el trabajador se desarrolle, despliegue su actividad trabajando y así de esta forma probar que se encuentra o que es apto, que tiene las capacidades necesarias e indispensables para desarrollarse en ese puesto de trabajo. Otro fallo acá dice que la falta de registración del trabajador debe interpretarse como una renuncia expresa al periodo de prueba, en el inciso tercero del artículo 92 bis, ¿no? Ello torna aplicable el artículo 245 del LST, por lo que el empleador debe abonar al trabajador un mes de sueldo en concepto de indemnización por antigüedad. Ha dicho este tribunal, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a la palabra de la ley. En la especie, el artículo 245, último párrafo del LCT, es claro cuando establece que el importe mínimo de indemnización es el que correspondiente a un mes, ¿no? Entonces acá ya habla básicamente que si el empleador, en virtud del inciso tercero del artículo 92 bis, no está registrado ese contrato de trabajo, entonces está renunciando al periodo de prueba y ante ello se generan ciertas consecuencias, como por ejemplo la procedencia del artículo 245, 232 y 233, ¿no? Yo le agregaría eso. Y recuerden que la jurisprudencia es la norma aplicada en la práctica, aplicada en la realidad. Bueno, espero que les haya gustado este video, les mando un fuerte abrazo y no olviden suscribirse. Un abrazo.